Muy buenas, queridos amigos y amigas y amigues. Bienvenidos a este espacio de diversidad absoluta, donde nos encontramos en respeto y en libertad las personas. Y desde ese marco hablamos mucho y esperemos que hablemos bien. ¿Por qué digo lo de mucho? Porque hoy tengo un invitado con el que podría hacer, yo creo que una docena de programas seguidos por todo lo que nos une y por todo lo que podemos compartir. Bienvenido, Ángelo Nestore. Muchísimas gracias, un placer otra vez hablar contigo y eso sí, hablaría horas, Hablaríamos. horas y horas. Hablaríamos y hablaríamos. Ángelo, es muy importante que personas como tú rompan espacios donde otros muchos nos vemos reconocidos, reconocidas en tus aspectos culturales, en tu innovación como persona, en los gestos, esas sensaciones, esos perfumes en los que de repente no sabes dónde ubicarte y te vemos en las redes sociales o en cualquiera de tus eventos o proyectos que te traes entre manos y decimos, oye, Ángelo, lo que ha hecho, qué maravilla, cómo sentirse tan identificado. ¿Cómo se hace eso? Pues me encanta que hables justamente de gestos, de perfumes, ¿no? De todo, porque al final el perfume es algo que está pero que no se ve, ¿no? Pero es algo que hace que gires la cabeza hacia un lugar, porque te guste o porque no te guste, ¿no? Entonces, esa idea del perfume como algo invisible, que está en el ambiente y que tiene esta capacidad de mover un cuerpo, es un poco lo que me gusta hacer con el arte, ¿no? Y sobre todo porque cuando hablas de gestos también, ¿no? Te coloca en un territorio compartido necesariamente, es decir, para que el perfume haga que gire la cabeza, pues es necesario que haya gente. Entonces, para mí justamente eso, trabajar desde estos hilos invisibles, trabajar desde lo colectivo, este ha sido como un poco mi eje. Entonces, por supuesto, sabía que íbamos a buscar este idiolecto, ¿no? Este lenguaje común desde el primer minuto. Pero eso sí que me parece interesante. Y en ese sentido, para mí, lo poético, que es otro elemento que nos une, ¿no? Es algo que como ese perfume del que tú hablas, ¿no? Como algo que no tiene por qué necesariamente estar dentro de un libro, por ejemplo, sino que puede salir, puede partir de un libro, pero luego puede salir y se puede diluir, ¿no? En el aire. Y desde allí, digamos, todos los proyectos que forman parte de un poco de mi apuesta, de mi forma de estar en el mundo a nivel profesional, cultural, vienen de ahí, desde esta forma de, al fin y al cabo, de jugar, ¿no? De jugar con la palabra en todos sus sentidos. Qué bonito, ¿no? Porque estamos utilizando muchas Sí, metáforas. ya empezamos, ya Claro. se nos ve el plumero. Se nos ve Sí, mucho el vamos, plumero. directamente. Bienvenido a este programa, El Plumero. Exacto, exacto. En eso de sentirnos identificados como poetas, tenemos un lenguaje metafórico en el que, como Sí, yo he utilizado perfume y tú hilos, es decir, sí. utilizamos ese argumento tan básico en la comunicación para expresar lo que realmente sentimos y en la sinceridad en la que nos queremos ver reflejados como personas a la hora de ser. Yo te preguntaba, mi primera pregunta es cómo se hace y la siguiente pregunta es, veo cómo lo haces, pero ¿cómo podemos hacer para llegar a más personas, para que el respeto sea más grande? Porque uno de los Sí. objetivos de Diversos Plus es que el respeto sea mayor, porque nos conozcan mejor desde el respeto. ¿Cuáles son tus mecanismos, tus herramientas? Que sé que son muchas. Me encanta que hables de esto también, porque efectivamente uno de los objetivos que siempre he tenido era llegar a más público, es decir, cuando yo trabajaba, por ejemplo, la poesía dentro del libro, me daba cuenta de que sí que podía llegar a cierto público, pero creo que es importante que cierto discurso pueda romper. Y con el tiempo te das cuenta, no, yo me he dado cuenta de hacia dónde quiero llegar y creo que un público objetivo fundamental es el público más joven, ¿no? La juventud y la educación, ¿no? En concreto, como una pieza, ¿no? de este mosaico para que podamos abrir, ¿no? La conversación. Ante nada, o sea, cuando hablamos de diversidad, para mí es muy importante también la intergeneracionalidad, ¿no? Es decir, cuando hablamos de diversidad, no solo desde un punto de vista de identidad o sexoafectiva, sino también desde un punto de vista de generaciones. Y ya que
nosotros ya estamos en otra etapa, no tan joven, no tan no adolescente, somos Bueno, post-adolescentes. en el caso Selectú No, directamente. no, que va, no nos movemos, pero somos post-adolescentes, pues sí que me parece importante conectar con ellas, ¿no? Muy bien. Con toda esa... Entonces, en ese caso, en mi caso, he decidido mover un poco la poesía hacia un territorio más audiovisual, musical, y de allí, por ejemplo, dos primeros proyectos que tengo que se llama Poeta Ciberpecador e Incógnito, que son dos proyectos que nacen desde el poema, es decir, reivindico también la necesidad, o sea, no la necesidad, la capacidad del poema de abrirse a otros territorios, pero que sea un poema, no buscar otras palabras, sino desde los poemas que yo he construido, pues construir otras narrativas que puedan ser más empáticas hacia un público joven, básicamente porque yo recuerdo mi infancia, recuerdo mi juventud y digo, ojalá hubiera tenido yo a alguien que me con el cual empatizar simplemente, ¿no? En el cual reconocerme y sobre todo abrir, ¿no? Estos temas en otros ámbitos. Me gusta mucho trabajar, por ejemplo, con institutos, escuelas, con la juventud. Ahora tengo un proyecto nuevo en redes sociales, en Instagram, que son mashup poéticos en los cuales mezclo como divas, digamos, de la música, que pueden ser trapera, rapera o folclóricas con poetas, ¿no? Con poemas. Entonces hago como un mashup mezclando una canción y un poema y creo un poema nuevo. O sea, siempre me gusta jugar en los sitios intermedios, ¿no? En los sitios de tránsitos, porque creo que esa es una forma para poder llegar a más público, abrir y también cuestionar tu propio lugar en el mundo, ¿no? Cuestionar los géneros, también los géneros desde un punto de vista artístico, ¿no? Estoy hablando de cuestionarlo todo en general y desde allí pues abrir, pero siempre desde una visión propositiva, porque es verdad que otra cuestión que me parece muy interesante cuando estamos hablando de abrir a otros públicos es decir, vale, ya se nos machaca mucho, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad en la cual la violencia hacia los cuerpos diversos es brutal, es brutal. Y me parece importante buscar lazos como el, por ejemplo, este mismo momento es uno. Entonces, buscar lazos como este y celebrar también la diversidad en el sentido de que la fiesta, la celebración también es un acto político y también es importante hacer ver que los cuerpos diversos también son cuerpos alegres, que son cuerpos que se abren al otro, que no tienen miedo al otro. No podemos hacerle ganar esta batalla haciéndole creer que tenemos miedo de ser quienes somos. No puedo evitar decir que me emociona en el sentido literal de la palabra, a punto de lágrima, oírte, ¿no? Porque la consistencia de tu discurso son pilares de verdad tan absolutos que evidentemente despiertas esa empatía y llegas a esos ojalás que teníamos cuando éramos pequeños, ¿no? Afortunadamente nosotros tenemos dos ejemplos de dos personas que sí han podido desarrollarse en absoluta naturalidad, aunque Sí, con su evolución, con sus caminos, pero hemos tenido la suerte de vivir en unas zonas, perdón por la frase manida, zonas de confort que nos han permitido crecer como personas. Totalmente. Pero hay muchísimas, muchísimas personas que viven en esa diferencia de lo no normativo y que tienen mucho dolor en su camino, mucho sufrimiento. ¿Cómo hacemos desde la cultura, desde la comunicación, para que eso se mitigue? Y si crees que la cultura es la gran llave que todo eso lo abre. Sí, por supuesto. Yo creo que la cultura lo es, lo ha sido para mí, ¿no? Y supongo que para ti también, cuando éramos pequeñitos. Yo, por ejemplo, fíjate, yo soñaba con ser presentador de tele. Sí, sí. Yo también, Tú pero yo lo he pero tú lo has conseguido. conseguido, sí. O sea, siempre me... Pues yo sueño con ser un poeta tan bueno como tú, porque yo Bueno, todavía no he llegado a ese no, clímax. para nada, no me lo creo para nada. Pero sí que creo que la cultura lo es y creo que es importante dar herramientas y también financiación. O sea, aquí hablo, por supuesto, también De de reivindicación, claro. también económica para que... Porque, ¿sabes qué pasa? Que a veces estamos viviendo en general una época en la cual el impacto
es lo que más se mide, ¿no? Es todo medir, palabras como medir, o sea, se está como convirtiendo todo a un lenguaje muy empresarial, económico, y muchas veces justamente el apoyo cultural no tiene por qué llegar a un público enorme, o sea, con que llegue a un público más reducido, pero que se pueda dar voz a ciertas propuestas, es suficiente. Entonces, no se puede medir todo con Taquillajes. exacto, que no puede ser eso. O sea, la cultura tiene que abrir mucha llave y algunas son muy grandes, pero otras son más pequeñas. Y no hay que ver esto como un fracaso. Ese para mí es el gran problema, ¿no? Entonces sí que, por supuesto, la cultura es la llave. Por utilizar un tecnicismo o una terminología propia de lo economicista que tú dices, el valor añadido. El valor añadido. El valor añadido de lo que tú estás proponiendo es incuantificable, Claro, absolutamente, porque no es monetario, no podemos medir en unidades monetarias el valor añadido de nuestra conversación, no podemos medir el totalmente. valor añadido de tu expresión creativa, cualquiera que sean de estas nuevas facetas que utilizas en Instagram o cualquiera de otras de ellas, ¿no? Pero, ¿cómo peleamos por ese valor añadido? Porque yo estoy convencido que más allá del concepto de reivindicación, hay fórmulas. ¿Cómo lo has hecho tú? Para que te miremos. Buah, Desde el buena, respeto. qué buena pregunta. La verdad es que em, no sé decirte cómo lo he hecho. Lo he hecho simplemente, probablemente sin, justamente eso, sin tener miedo de exponerme, sin tener miedo de compartir lo que opino y mirando a lo que se nos dice, lo que se nos propone desde el discurso normativo con dudas, ¿no? Es decir, con preguntas. O sea, yo creo que más que desde un punto de vista cultural, desde lo que hago, yo más que dar respuesta, o nosotras, más que dar respuesta, lo que podemos hacer es levantar preguntas, ¿no? Que creo me parece mucho más sugerente que, por ejemplo, la poesía levante preguntas más que esa poesía que te da una respuesta sobre las verdades. Y sobre todo en el momento en el que se cuestionan ciertos puntos que son álgidos, ¿no? Intocables, como puede ser cuestiones como tan básicas como el amor, como los cuerpos que pueden acceder al amor o en sí qué significa amar desde un discurso normativo. En el momento que se cuestionan nuestro lugar en el mundo, pues creo que allí se abren grietas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuestionar y preguntarnos qué es la violencia, eso también es fundamental. Entonces, hay muchas formas de violencia que yo, como miles de personas, hemos recibido que ni siquiera sabíamos detectar como discursos violentos. Y te hablo de cuestiones como cuando era más joven, por ejemplo, como la gordofobia, como la plumofobia. Son todas cuestiones que en vez de decir, oye, la mirada es lo que está mal, te hacen pensar que tú eres el que está mal. Entonces, cambiar estos puntos de vista, cambiar la perspectiva, creo que puede ser una forma para llevarnos un poco a flote toda esa diversidad y toda esa violencia que hemos recibido y que seguimos recibiendo. Sí, el odio en general, en cualquiera de sus manifestaciones, desde una mirada, una palabra o una ausencia, ojo, porque Sí, yo también considero que hay muchas sí, formas de odiar desde la ausencia. Hay personas que se apartan y si se apartan de lo que es una realidad, eso es una manifestación de odio. No por significa supuesto. que señales con el dedo, pero si no apartas en ese compromiso respecto a, no te apartas en ese compromiso respecto a esa persona, pues estás manifestando una fórmula de odio. Puedes cuantificarla si quieres en un gradiente del 1 al 10, Pero pero sigue siendo. sigue siendo odio. Es evidente que eso, aunque con el paso del tiempo se ha mitigado, pero no ha desaparecido. Y el miedo que yo tengo hoy en día, viendo lo que sucede en mi contexto, Sí, está disparando de nuevo la línea que parecía que bajaba y de repente está otra vez subiendo. sí. Eh, ¿Por qué crees que ese ciclo, que parece natural en esto de las manifestaciones del odio, que es lo que nos dicen algunos sociólogos, que es como que oscila, ¿no? la Sí. marea, ¿por qué crees que se da? Si desde un punto de vista objetivo
tenemos las materias educativas para que eso no suceda, la formación para que eso no suceda, propia del ser humano, cualquier persona puede acceder a esa información para saber lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos, lo que dicen nuestras leyes. ¿Por qué sucede? Es verdad lo que dice, ¿no? Parece que como el odio, ¿no? Esos discursos violentos, ¿no? De extrema derecha, neofascistas, como bajan, pero bajan para coger impulso, ¿no? Y luego saltan con más ímpetu. ímpetu, exacto, es como, madre mía. Sí, eso ocurre porque creo que nos falta empatía, y nos falta memoria. Mira, justo hace poco Macarena Olona en una entrevista dijo, ¿no? Decía, pero ¿cómo podemos volver atrás para hablar? Siempre se está hablando del tema de Franco, por ejemplo, ¿no? Y lo estaba, en cierto modo, criticando, diciendo que es algo muy antiguo. Pues no, o sea, que esa mirada hacia lo que ha implicado la democracia y la muerte que implica un sistema más igualitario es que no se pueden olvidar. Entonces yo creo, y un poco nos ha pasado también con la pandemia, ¿no? Es decir, se nos está otra vez olvidando de todo lo que ha implicado la pandemia y, por ejemplo, en la pandemia, fíjate, los cuerpos que se han dejado en un segundo lugar y los que han llegado también a morir han sido cuerpos de personas mayores, siempre personas que están en el margen del sistema. En el margen del sistema también del sistema neoliberal, ¿no? Una persona mayor, al fin y al cabo, se considera una persona que ya no es productiva y se aparta. Entonces, si tiene que morir alguien, que muera alguien que está en una residencia, que muera alguien que está al márgenes, ¿no? A los márgenes de la sociedad. Entonces, nos falta, creo, esta mirada. Y creo que desde la cultura podemos, ¿no? Tenemos esta llave para poder hacer lo que estamos haciendo ahora, diciendo, oye, que quizá no tenemos que olvidar todo esto, pero creo que realmente no se le puede exigir a la cultura un plan de acción. O sea, el plan de acción tiene que ser de la política. También eso un poco pasaba en la pandemia, de cuando decía, es que gracias a la cultura, en las redes sociales, durante la pandemia hemos podido sobrevivir, sobrellevar. ¿Y de qué comemos? Y de qué comemos, claro. O sea, la solución no se le puede pedir a la cultura. Claro que no. La cultura puede, por supuesto, desde la cultura podemos abrir preguntas, pero la llave tiene que ser la política, pura y dura. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, y yo acuñé un término que es lo de desvalido de lo esencial, es decir, en el sentido de Me gusta. lo que para una especie de mayoría que no es empática, sino simplemente está justiciando de una serie de valores económicos o monetarios, quitó del medio a lo que creía que era una esencial y nos quedamos con la médula esencial, como para que el cuerpo existiera, pues podemos quitarnos el pie o el brazo o una oreja, Totalmente. pero el cuerpo que exista. Exacto. Entonces, en este caso, precisamente por hacer la comparación con lo que estamos hablando de los cuerpos, el cuerpo tiene que estar completo, porque si no, hay alguien que está en una posición de no respeto, y entonces esto es lo que realmente tenemos que cambiar. Y estoy convencido también, estoy de acuerdo contigo, que tiene que ser de armas concretas, y utilizo armas porque tienen que ser de acción política. Si no, nos damos entre todos normas que nos protejan a todos y a todas y a todes por igual, pues no hay forma de que esto sea una sociedad justa y democrática, ¿no? Totalmente. Es muy complejo, sin duda, lo que estamos hablando, y es muy complejo llevarlo a cabo, pero existen los mecanismos y a la vista de cómo hemos caminado, hay mecanismos para corregir y para mejorar. La situación de la igualdad, ya no de la diversidad, de lo igualitario, ¿cómo lo observas? Por no dar yo mi opinión antes de hacer la pregunta. ¿Cómo lo observas? ¿Cómo observo? Bueno, es un tema muy delicado porque cuando hablamos de igualdad tenemos que hablar de igualdad de condiciones realmente, y aquí sí que es un sistema que, o sea, no es un sistema matemático de igualdad, que muchas veces creo que se reduce a un sistema de... A 40-60. Exacto, o sea, tenemos que es que ves, todo lo llevamos siempre a porcentajes, a algo casi, ¿no? Como casi empresarial. Entonces también hay estrategias conservadoras que utilizan, que emplean esto como para ponerse la medalla de la igualdad, pero que no es así. O sea, la igualdad es que muchas veces usamos estos dos términos, igualdad y diversidad. Al unísono. Y no. Exacto. No son. Y no son, es decir,
no es lo mismo. O sea, tenemos que buscar un sistema más ecuánime, se dice, ¿no? Sí, se dice. Más ecuánime. Has traído del italiano y del latín a la vez, pero se dice tal cual, ecuánime. Vale, ecuánime. Sea más ecuánime, es decir, que realmente todos aquellos cuerpos, y por supuesto, en primer lugar aquí quiero poner a los cuerpos de las mujeres que durante siglos han sido machacados, pues que puedan, que se pueda observar todo lo que ha ocurrido desde otras gafas, con otras gafas. Junto a ellas, por supuesto, mirar otros cuerpos que no son cuerpos de mujeres, que son cuerpos que no se definen ni como hombre ni como mujer, y dentro de los cuerpos de las mujeres también definir un poco, que hay muchos más matices, ¿no? Es decir, y contra todo tipo de violencia que se ejerce hacia los cuerpos de la mujer y hacia los cuerpos no normativos, pues allí sí que veo necesaria como unas decisiones políticas mucho más firmes, es decir, de exclusión total de este tipo de violencia. Entonces, para mí, conseguir la igualdad significa necesariamente conseguir que haya un diálogo entre, por ejemplo, unos feminismos y otras políticas, por ejemplo, queer, ¿no? O sea, porque realmente yo lo que siempre pienso es que juntas somos más, es que juntas podemos realmente propiciar un cambio. Entonces, para que eso ocurra necesitamos una escucha y una apertura hacia más empática hacia lo otro. Entiendo que desde un lado hay mucho miedo a abrir, pero para mí es tan sencillo como decir la igualdad, por ejemplo, que se propicia desde lo queer, a lo que aspira es simplemente abrir los sujetos políticos de los feminismos, ¿no? Es decir, ¿y por qué no abrirlos? ¿Por qué no abrirlos? Es decir, si lo que decían, o sea, si juntas somos más, entonces la igualdad se tiene que hacer se puede conseguir desde este diálogo. Sin este diálogo no se va a conseguir nunca. No solo juntas somos más, sino que juntas hemos llegado hasta este punto. Ya. Por lo tanto, deberíamos reivindicar todo ese esfuerzo común de la diversidad y de la igualdad en todo este camino hacia llegar acá. Porque la diversidad e igualdad deben caminar juntas, pero no una encima de la otra, sino Totalmente. juntas. Y así Totalmente. juntas ocupamos un espacio mayor en el que tanto unas como otras como otros estemos en esa diversidad y en esa igualdad que ambas figuras de diversidad y de igualdad estamos buscando. Sí. Como adelantamos al principio del programa, podríamos estar aquí hablando horas. Ya. Pues ya tengo a Almudena ahí haciéndome así. Corta, que no paras de hablar. Pero quiero cerrar nuestra entrevista, pues que nos cuentes un poco qué haces ahora, porque como ya que estamos en la tele, pues contemos un poco hacia dónde mirarte en otros momentos de las redes sociales, laborales o proyectos para poner ese broche de oro a esta conversación absolutamente dignísima que aportas a nuestro programa de diversidad y quiero cerrar oyéndote. Pues, ¿qué haces? Yo, la verdad, que te agradezco muchísimo este espacio, este diálogo que siempre es enriquecedor. Y yo ahora realmente estoy de gira, digamos, con mi libro nuevo que se llama Deseo de ser árbol, que publiqué en noviembre del año pasado. Y entonces, nada, estaré todo marzo y abril así un poco en distintas ciudades. In itinere. In itinere, sí. Empecé desde noviembre y en abril acabaré yendo a México para presentarlo. Entonces, es como presentar por primera vez el libro fuera del territorio español, de aquí, y con mucha ilusión. Entonces, eso es un poco lo que voy a hacer. Y en cuanto acabe con ese, pues lanzaré un tema nuevo. Así que... ¿En qué editorial está publicado? En Espasa. Eso, para que lo Espasa. sepan los Sí, telespectadores. Deseo de ser árbol en Espasa. Que te pueden encontrar ahí y que sigan ahí en tus redes sociales todo tu itinerario para ver si pueden acudir a las presentaciones. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Un gran orgullo tener a personas como tú Igualmente. en este programa de diversidad en Canal Málaga Televisión.
Así que nos vemos muy pronto, seguro, en otros millones Por de supuesto. cosas, aunque parece que pasa poco tiempo, pero mucho tiempo sin Mucho tiempo ha vernos delante de pasado. las cámaras, Sí. que esto hay que evitarlo. Amigos, amigas, muchísimas gracias por tanto cariño cada semana en este espacio de diversidad aquí en Canal Málaga Televisión. Chao. Gracias.